Hola a todos, amigos. Están en el proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Y tenemos una pequeña nueva sección, una serie de podcast con los miembros del equipo del proyecto. Y hoy tenemos como invitado a Chamil Arlanov. Es uno de los participantes más jóvenes del proyecto. Hola, Chamil. Gracias por aceptar venir a participar. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudias actualmente? Porque sé que estás estudiando. Y también contarnos un poco sobre cómo llegaste al proyecto en general. Hola, tengo 19 años, estudio en la filial aeroespacial, sucursal del MAI. Llegué al proyecto inesperadamente, justo cuando comenzaba, es decir, cuando nos mudábamos a la oficina, eso fue a finales de septiembre o principios de octubre del año pasado, claro. Y en ese momento tenía mucho tiempo libre después de las clases, y mi papá me traía aquí a la oficina. Apenas se estaban yendo los antiguos dueños de la oficina y nosotros la estábamos acondicionando. Lo primero que hice fue armar las sillas en nuestra oficina, y así, poco a poco, después. Simplemente echaba una mano en lo que podía con la mudanza y la instalación. Pues sí, por aburrimiento ayudaba a armar las sillas. Luego se celebró la primera gran reunión, donde Vadim Vasilievich discutía la idea del dirigible Nova 2 minutos. Al principio no entendía nada, ni un término, ni una parte de los dirigibles. Tuve mi primer contacto con Aeronova. ¿Y cómo fue realmente ese proceso? ¿Te empezaron a delegar tareas poco a poco? ¿O cómo sucedió eso entonces? Había que hacer una maqueta, la Nova 01, la que tenemos ahora en el aeródromo, y diferentes componentes. La cola me asignaron. Se lo dieron al departamento de producción. Y para modelar eso, en vez de crear un equipo adicional de personas, simplemente me lo asignaron a mí por el momento para que encontrara a la gente adecuada. ¿Sabían que tú estabas en ese ámbito? Sí, claro, yo ya tenía experiencia con programas CAD. Es decir, trabajé en una empresa y en el instituto también nos enseñaron, y cuando hice los estabilizadores del primer tipo, eran diferentes a los actuales. Poco a poco las tareas fueron creciendo, se añadían nuevos elementos. En algún momento, al parecer, me gané una buena reputación, ya que terminé en el equipo. Lo más probable es que así se quedó, porque llegaba una tarea, yo podía resolverla, y la tarea se iba reduciendo poco a poco, así se mantuvo. La verdad, estoy sinceramente sorprendido, porque a pesar de tu corta edad ya asumes un espectro bastante amplio de tareas relacionadas con el desarrollo de dirigibles. Y no solo de nuestro prototipo, Nova 01. Sé que también participas en el desarrollo de Nova 2 minutos, Nova 8 minutos e incluso Nova 35 minutos. Creo que es una experiencia genial para tu edad, y es genial que estés aquí y que disfrutes de todo el proceso. ¿Qué te parece en general? Me gusta. Hay muchos especialistas en la oficina encantados de mostrar, enseñar y contar. Compartir. ¿Cómo es el ambiente aquí en general? El ambiente es muy agradable. Un factor clave aquí es que nadie oculta sus conocimientos. Creo que es un factor muy importante, porque si estás en una empresa donde todos esconden su información, ¿O simplemente les da pereza compartirla porque piensan que es una pregunta tonta y para ellos parece algo trivial? pero aquí tenemos un ambiente amigable abierto y el conocimiento está disponible para todos. Sí, y eso lo comprobé incluso en carne propia, porque cuando llegué aquí tampoco entendía mucho sobre dirigibles. Y cuando me intereso y hago cualquier tipo de preguntas, aunque sean banales o tontas, nunca me he encontrado con que alguien me mire con desprecio. O considerara la pregunta tonta o fuera de lugar, siempre recibí respuestas y eso es genial. Incluso en nuestra red, tenemos una red de la empresa con archivos y desde que la empresa comenzaba, ahí se subieron manuales de aerostática con todas las fórmulas. Es decir, es información bastante valiosa y algunos la habrían guardado en secreto, pero aquí la compartieron abiertamente desde el principio. ¿Y esos son acaso desarrollos privados de alguien que los compartieron?
Ahí hay manuales también, desarrollos privados, pruebas en túnel de diferentes envolturas. O sea, se compartió muchísimo conocimiento de inmediato y sin ninguna restricción. Para que todos absorbieran, estudiaran y aprendieran. Estudias en el MAI en cuarto curso. Dime, ¿logras compaginar los estudios con el trabajo? ¿Te queda tiempo para la vida personal, para tus hobbies? Porque sé que muchas veces salimos de la oficina a las 8 de la noche, a las 9 e incluso a veces más tarde. En general, ¿esto no interfiere con los estudios ni con tu vida personal? Bueno, ahora los estudios permiten trabajar mucho. Es decir, se llena un formulario especial que te permite tanto trabajar como estudiar. En cuanto a vida personal, hay de todo. Solo a veces surgen tareas retrasos. No es posible que el trabajo se limite a una sola persona. Incluso en esos momentos, es necesario detenerse un poco y resolver el problema. En realidad, me gustaría profundizar un poco más en el tema. ¿Hablas de dirigibles con alguien más? No. No, ¿no lo compartes? Yo no te digo que solo combato con mis seres queridos. ¿Cómo reaccionan? Nada, una aeronave. No, definitivamente. ¿Positivo? ¿Cuáles son sus impresiones? Es que me encuentro con dos tipos de personas. Unos dicen que es algo viejo, olvidado, ineficaz, que no se puede aprovechar para nada. Para otros, es ciencia ficción, algo que solo podría existir en un futuro muy lejano. ¿Con qué me encuentro yo? Sí, Que la gente piensa que es un tipo de transporte completamente prohibido, que su producción y diseño están totalmente vetados. Como el Zeppelin que todos recuerdan. Actualmente funciona un enorme dirigible que transporta turistas. Pero ahora me refiero al accidente. Y después de eso, no detener toda una industria por un accidente. sí, creo que en realidad muchos factores influyeron en la desaparición de los dirigibles. Por supuesto, existen teorías conspirativas y también explicaciones bastante objetivas, pero el hecho es el hecho. Los dirigibles quedaron en el pasado, y considero que es completamente absurdo negar que hoy en día los dirigibles pueden cumplir una serie de tareas que otros medios de transporte simplemente no pueden realizar. Sí, así es. Factores ocurrieron en ese momento y fueron influyentes. En honor a los aviones, empezamos a desarrollarnos en esa dirección. En ese entonces era tiempo de guerra y en general la industria era costosa. Es decir, el helio solo se producía en laboratorios, todos volaban con hidrógeno y ese accidente ocurrió después de 70 vuelos de ese dirigible. Es decir, antes de eso volaba perfectamente, cumplía con sus tareas y no tenía ninguna queja. Sí, la gente recuerda ese accidente. Cuando les dices que la mayoría sobrevivió, se sorprenden porque no se menciona. Por eso surgieron en Internet algunas teorías conspirativas muy elaboradas sobre por qué desaparecieron. Pero la razón real y fundamental es simplemente que estaba completamente lleno de hidrógeno. Eso es todo. Pero debido a cómo lo presentaron, fue un evento tan impactante y verdaderamente aterrador. Le dieron mucha cobertura. Por eso la gente se quedó con la idea de que es peligroso y aterrador, que es mejor mantenerse alejado. Pero nuestra tarea ahora es cambiar eso. Y vamos hacia eso con dirigibles de nueva generación, basados en nuevas tecnologías, materiales y con un gas seguro. Esto nos permite ahora dar un salto colosal en dirección y desarrollo de industria. Ahora mismo, resulta que no tenemos competencia de otros sectores, ya que se requiere un volumen de trabajo bastante grande para introducir este entorno en la sociedad. Pero si la impulsamos con nuestros logros, tendremos un retorno fenomenal. Es una nueva industria que podrá dar origen a otras empresas y direcciones. Y basta con simplemente levantarlos al cielo, y ellos mismos se presentarán y se venderán, por así decirlo. Break time igual a 0.5 s/diagonal. Sin embargo, hay una tarea verdaderamente grande e importante en informar correctamente, popularizar este tema tan relevante y desmontar muchos mitos y concepciones erróneas que se han formado a su alrededor. Porque, a pesar de las catástrofes y problemas del pasado, los dirigibles pueden ser y son, de hecho, muy seguros. No son tan lentos como la gente piensa. Son capaces de cargar mucho peso.
Son los más seguros. Resulta que también son los más capaces de cargar peso. Entre los medios de vuelo, Sí, y pueden permanecer en el aire por más tiempo que cualquier otro. económicos y ecológicos, Se puede transportar carga junto con el equipo. con la menor emisión de carbono. Sí, si consideramos nuestro sistema de propulsión que estamos desarrollando, lo único que generamos es agua. Es decir, incluso el calor y los gases de escape los recuperamos y los dirigimos a la envoltura, que se compensa a sí misma. En cuanto a ecología, causamos el mínimo daño posible. Ni siquiera sé con qué podríamos compararnos. Yo tampoco lo sé. ¿Qué modelos de dirigible planean usar? Desde Nova 8. ¿De Nova 8? ¿Ya planean instalar paneles solares allí? Todavía no puedo decir nada sobre los paneles solares, pero ya se ha planificado una planta energética de diseño propio con los más altos estándares medioambientales y las obras están en marcha. Volumétrico. Todo avanza para que esto suceda. Por eso creo que, como mínimo, sería tonto no aprovecharlo. Si existen soluciones así y están al alcance de la mano, hay que implementarlas. Sí, y nadie niega que los dirigibles tienen sus desventajas. Todos los medios de transporte las tienen. Pero hay tareas para las que pueden funcionar perfectamente y creo que ahí es donde hay que usarlos. Para que los aparatos especializados trabajen en la tarea adecuada. Los dirigibles son muy apropiados para tareas que ahora mismo no podemos realizar. En lugares remotos. Sí, ¿puedes decir cuáles son esas tareas? Si se lo explicamos a la gente de forma sencilla, un dirigible puede transportar cargas de un peso enorme a largas distancias. Además, puede transportar objetos de enormes dimensiones, sin sacudidas ni vuelcos de la carga, sin vibraciones, simplemente la toma y la traslada, despegando y aterrizando solo para la carga. Esto es de gran ayuda para el transporte de cargas peligrosas. Por ejemplo, en la industria de cohetes, muchas veces el propio tamaño de los cohetes limita su transporte por ferrocarril. Por el tamaño. Sí, por el tamaño. Aunque sería más productivo hacer el cohete de otra forma. Es decir, esto abre un nuevo campo de trabajo. La propia industria de la construcción de cohetes espaciales se enfrenta a importantes y complejos problemas logísticos y, partiendo de las posibilidades logísticas existentes, ya diseñan los elementos fundamentales para los lanzadores espaciales. Así sucede. El dirigible abre nuevas áreas donde podemos desarrollarnos. ¿Cómo ves la industria de la construcción de dirigibles y la empresa Aeronova dentro de los próximos 5 a 10 años, aproximadamente? Los empleados de nuestra empresa vieron ese video de 1 minuto de la presentación de Aeronova. En el video se podía ver Que tienes tan ilustradas todas las etapas. Oficina Aeronova, producción, hangar. Creo que llegaremos. Para quienes no lo han visto, es un video de presentación de la empresa Aeronova, donde paso a paso mostraban, ilustraban y explicaban cómo se va a desarrollar la compañía. Desde pequeños y modestos prototipos, desde una pequeña parte de la producción inicial hasta enormes y complejas fábricas e incluso dirigibles gigantes y majestuosos, hacia eso es precisamente a lo que nos dirigimos. En general, de 3 a 5 años son los plazos y límites para el Nova 35. Sí, para la salida de dirigibles de tipo rígido. Este es el primer dirigible que nos permitirá, con este volumen, explotarlo productivamente. Y crear aún más dirigibles. Es el más pequeño de los modelos de dirigibles de tipo rígido. Cabe destacar, y lo repito una vez más, que el Nova 35 será el dirigible de tipo rígido más grande y significativo dentro del proyecto de dirigibles de nueva generación, con un presupuesto estimado de $100 millones. Pero si examinamos los planes a gran escala de la empresa con vistas a una futura y considerable expansión, este será el dirigible más pequeño entre todos los que se planean para el futuro cercano, y eso es algo a tener en cuenta. Ahora necesitamos pasar del Nova 01 al Nova 8. Este tipo de dirigible ya es demandado, tanto en nuestro país como en el extranjero. ¿Y por qué motivo? Cuéntame un poco más en detalle. Es la capacidad de carga y duración del vuelo.
Estos dos factores son importantes. ¿Puedes contar con más detalle? ¿Cuál será su capacidad de carga? He escuchado que es de unas 3 a 4 toneladas, pero puedo estar equivocado, no puedo decirlo con certeza. De nuevo, todo depende de su tipo y modelo. El mismo Nova 8 puede ser tanto clásico como híbrido. Los modelos híbridos pueden aumentar la capacidad de carga gracias a otras aerodinámicas. Por eso, un dirigible de este tipo podrá levantar entre 2 y 4 toneladas. Esto lo hace interesante para el mercado de transporte de carga. Sí, este tipo de dirigible tiene un gran valor. Transporta a largas distancias sin dañar la carga, lo cual es un factor clave. Sin necesidad de infraestructura costosa, asfalto, pistas de aterrizaje ni otras instalaciones. Solo se necesitan 2 plataformas preparadas. De dónde despegar y dónde aterrizar. Eso es interesante. Además, el Nova 8 minutos ya abre algunas interesantes y nuevas posibilidades turísticas y también creo que se pueden transportar cómodamente entre 15 y 19 personas en su interior, lo que es una gran ventaja. Sí, en ese rango. Nuestro camino, Nova 8 minutos comienza con la creación del Nova 2 minutos, dominar las partes de producción. Ya que la transición de Nova 01 a Nova 2 minutos es una de las más difíciles, porque hay que pensar cómo ubicar, fabricar y transportar los grandes elementos de los dirigibles. Para no alquilar transporte especial para el traslado del área de producción al de ensamblaje. Esto nos da gran experiencia para al llegar al Nova 8 minutos estemos preparados. En el mejor de los casos, veo que la parte de producción y el taller de ensamblaje deberían estar en un mismo lugar, preferiblemente en nuestra propia tierra, y que se pudiera despegar directamente desde ahí. Eso sería lo ideal, claro. A eso aspiramos, pero las circunstancias por ahora no lo permiten. Estamos contratando personal, ampliando los espacios, tanto de producción como de pruebas. Además, por más que lo intentemos, también depende de las posibilidades financieras de la empresa. Todo esto es un camino que tenemos que recorrer. Por eso está bien que hayamos elegido este camino por etapas. Empezando por los dirigibles pequeños, en los que se pueden probar ideas, planes y soluciones, cometiendo errores para que los modelos más grandes sean más económicos. Y antes de esto, ¿alguna vez habías oído hablar de los dirigibles? ¿Sabías que existían? No, los dirigibles nunca estuvieron verdaderamente en mi radar, solo pensaba en las desventajas técnicas y los inconvenientes de este tipo de transporte. Pero no investigué mucho más allá de eso. Bueno, y ahora, después de sumergirte en el proyecto y de hablar con los expertos, ¿has aprendido algo realmente nuevo para ti? Por supuesto, creo que si nos dirigimos hacia la construcción de dirigibles, esto está resurgiendo con fuerza en todo el mundo, ya que las necesidades y las tecnologías actuales están a un nivel completamente diferente en comparación con los dirigibles del pasado. O sea que ves futuro en esto y quieres desarrollarte en esta área. Sí, creo que si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Pero ahora mismo somos nosotros quienes estamos impulsando esta dirección. Y eso ya se está haciendo. De hecho, muchos países de repente, no sé, es como una conciencia colectiva o algo así, han empezado a desarrollarse en esta dirección y China, Estados Unidos, Alemania llevan bastante tiempo en ello. Pero la cuestión es que nadie ha logrado resultados realmente impresionantes en este ámbito. Pero lo bueno es que la tendencia va en esa dirección y en general ni siquiera veo esto como una competencia. Al contrario, es genial que en diferentes países haya personas trabajando en esta dirección y con esfuerzos conjuntos vamos a devolver este tipo de transporte al cielo. Pero estoy seguro de que Rusia, y nosotros también, tenemos grandes perspectivas y oportunidades para realmente convertirnos en uno de los líderes en este ámbito, porque de verdad tenemos especialistas muy buenos. Tenemos especialistas demandados en todo el mundo con conocimientos desarrollados durante su vida en estas empresas. Sí, y no solo los desarrollaban en los planos, realmente los ponían en marcha, los construían y los lanzaban. Chamil, supongamos que te dieran un dirigible personal, por ejemplo, el Nova 8. ¿Para qué lo usarías? ¿Dónde lo aplicarías?
¿Qué tipo de negocio montarías con él o cómo lo utilizarías en general? ¿Quizás harías un departamento ahí y simplemente viajarías? Vaya, sí que haces preguntas, la verdad. Sí, eso sí que sería una locura, no una casa rodante. Es como un yate. Sí, es un placer caro, me parece, y también en el mantenimiento, claro. Es como esos yates para dar la vuelta al mundo, Yo quiero algo así para mí. en un dirigible. ¿Cómo lo usarías tú? Bueno, si ese fuera mi propio dirigible y no tuviera ninguna necesidad, podría convertirlo realmente en una casa rodante, pero sin ruedas. Sería una casa sin ruedas, en realidad. Sí, una casa sin ruedas, prepararla completamente y podrías hacer un viaje alrededor del mundo en tu propio dirigible. El alma también anhela viajar, pero si tuvieras que elegir algún tema de negocios, ¿qué es lo que te atrae más? ¿El transporte de carga, llevar turistas, tal vez la publicidad o el monitoreo de datos, por ejemplo? ¿Dónde ves tú más perspectivas precisamente para los negocios? Bueno, si hablamos de ideas de negocio a gran escala, entonces serían los transportes, el transporte de carga, los servicios en serie. Eso, me parece, es lo que daría el mayor retorno. Y en cuanto al uso personal, si hubiera una pequeña flota de dirigibles, creo que eso mejoraría por completo la publicidad. Como lo discutimos tú y yo, tal vez se podrían añadir esos paneles. Unos paneles LED de iluminación o proyección, por ejemplo. Y cubrir el dirigible con ellos para que vuele sobre las grandes ciudades mostrando entretenimiento. Sí, nada impide que haya una góndola con personas abajo, además los lleve a pasear. Hay que llegar a eso y ver si realmente se puede hacer o no. Yo personalmente estoy seguro y convencido de que esto es más que posible. La cuestión es solo el tiempo y el esfuerzo que habrá que dedicarle. Pero, viendo cómo avanza el proyecto, me parece que estamos avanzando con pasos bastante firmes. Bueno, pasos firmes. Hemos hecho realidad el Nova 01 y ahora desarrollamos el Nova 2 minutos, considerando errores del aeródromo en la fabricación. Se fabricará un dirigible más avanzado y a mayor escala. Y lo genial es que todo esto puede funcionar completamente en modo no tripulado. Es una rama aparte, una aeronave. Ya tiene propio conjunto de tareas que realizar. Todo esto amplía el rango de aplicaciones del dirigible. Chamil, gracias por unirte al podcast de hoy. Creo que nos veremos de nuevo en los próximos episodios. Quizá descubramos algún tema nuevo sobre el que podamos conversar. Amigos, también me despido de ustedes. Les digo hasta pronto. No olviden suscribirse a nuestro canal, conocer el proyecto de dirigibles de nueva generación con más detalle, únanse a nosotros, síganos y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego a todos.